Hey, llegaste de casualidad, no te vayas porque estos van a ser los minutos mejor invertidos de tus últimos días. Y es que te voy a enseñar uno de esos trucos que lo cambian todo. Vamos a ver cómo envejecer una batería en 12 minutos. Ahí vamos. Bueno, acá estamos con un multitrack. Hoy te voy a compartir la mezcla de un temazo que es Little Wing de Jimi Hendrix. Te voy a mostrar primero cómo dejé yo esta mezcla. Después te voy a mostrar una mezcla balanceada, o sea, lo primero que hice sin ningún proceso para que entiendas cómo sonaba y cómo terminó sonando, ¿sí? Y después vamos a hablar de lo que importa hoy, que es la batería, concretamente el room de la batería y lo que hice con él para darle un poco más de vida, un poco más de grosor, un poco más, rockear un poco más la batería, que ese es el recurso que hoy te quiero compartir. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Ahora un poquito de la balanceada, sin procesos. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Vamos ahora con un cambio rápido entre las dos, así notas bien la diferencia. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moon. Ahí va. Se nota la diferencia de carácter, supongo que ustedes lo notan. Digamos, la mezcla tiene otro peso, está llevada hacia otro lado de alguna forma y ahora vamos a explicar bien por qué. Podríamos estar hablando un rato largo de 20 cosas diferentes de esta mezcla, pero hoy me voy a enfocar en la batería. Lo que yo quiero que entiendan es que mi pensamiento, mi objetivo, el camino que me fijé fue salir de ese sonido que tenía de las tomas y llevarlo hacia un lugar más vintage. Tal vez, bueno, la canción es del año 1967 y, a ver, fue lo que mi creatividad y mi sentimiento me dijo, pero no es la única realidad. De hecho, la mezcla que han hecho ellos con esta canción es totalmente diferente y les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que la escuchen. Yo me quise ir un poco de los hi-fi y, al contrario, tirar un poco todo para el lado low-fi y darle un poco más de, como dije hoy, de rockeo a la batería, que creo que cuando recién conmutamos entre la entrada y la mezcla anterior, se notó. Así que vamos específicamente a la batería a ver qué es lo que hicimos ahí para ganar este sonido. Bueno, y con la batería en solo vas a notar aún más todavía este cambio de estética del cual te estoy hablando. Mirá, vamos a poner un poco la parte del solo de la canción, del solo de guitarra, que creo que es la parte más sonora, más fuerte, más poderosa de la batería. Así que te voy a dejar escuchando unos segundos con todos los procesos y los vamos a apagar de golpe, en medio de la escucha, así te das cuenta bien de ese contraste. Te habrás dado cuenta lo notoria que es la diferencia de las dos estéticas, ¿no es cierto? Yo me encontré en realidad con una toma de batería bastante sencilla, pero muy bien hecha, muy bien grabada, que es una toma de tipo Glyn Johns o Recorder Man, que es con 3 micrófonos. Básicamente hay 2 aéreos, uno encima de hi-hat y caja, y el otro encima de ride y chancha, o tom 3, tom de piso. Y hay un tercer micrófono que está enfrentado al bombo, como tomando todo el kit, pero a la altura del bombo de la batería. Y después ellos han puesto una variación, un cuarto micrófono, que por suerte lo pusieron, porque gracias a eso pude darle este sonido a la batería, que es un micrófono de sala, como de room, digamos. Entonces,
el mayor trabajo está hecho en ese micrófono y en el auxiliar de batería. Ahora te vas a dar cuenta, lo vamos a ver. Pero yo lo que necesitaba era sacar un poco ese room. Mirá, vamos a escucharlo. Ese room es un espacio chico, o el micrófono está muy cerca. Y lo que pasaba con ese micrófono de room es que todavía me tomaba mucho ataque de la batería y no tanto la sala. Mirá, vamos a escucharlo solo. Ves que es muy corto. Y está muy bien grabado, es un muy buen room, pero muy chico. Entonces tengo mucho ataque y poca cola. Entonces empecé a plantearme cómo destruir un poco ese sonido, cómo modelarlo a mi favor. Y eso implicaba cortar esos ataques y tratar de rellenar un poco esa cola. Hacer los sonidos como más largos, más rellenos, más contundentes, más gruesos. Para lograr lo que termine logrando. Mirá, vamos a escuchar todo el cambio. Y después vamos a ir proceso por proceso. De lo que venía pasé a esto primero. Se le va el ataque, le quito el ataque y hago resonar mucho más la cola del sonido. Volvemos atrás. Arriba otra vez. Y ahora la frutilla del postre se la da el bus de la batería. Mirá cuando le hice todos los procesos al bus. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue lo que hice? Como para que vos lo puedas ver, volvamos otra vez al room en solo. Apaguemos, o dejemos puesto el bus de la batería completa y vayamos analizando, apaguemos y analicemos uno por uno los procesos que hay en ese room. Mirá, te lo muestro. Así era el room. Está bien que están los procesos del bus de batería, Suena un poquito más fuerte, pero para el caso es lo mismo. Lo primero fue esta limpieza, que fue una de las cosas que por ahí más me costó. Si te fijas bien, acá hay dos frecuencias que eran resonantes, no me gustaban, las necesitaba eliminar y también lo eliminé en los otros canales porque resonaba en todos los micrófonos, por supuesto. Y después hay dos filtros bastante interesantes porque no son filtros, en realidad son dos shelvings, tanto abajo como arriba. Yo no necesito en este micrófono, cuando lo quiero engordar, engrosar, saturar, que haya tanto grave, porque si no se me empasta toda la mezcla. Entonces lo que hice, en lugar de poner un filtro que nos deja muy complicados con la cuestión de alineación de fase, lo que hice fue activar un shelving al cual le reduje unos cuantos dBs, pero además inmediatamente encima le coloqué una campana en modo dinámico. En este de FabFilter se puede hacer eso, está buenísimo. Entonces esa campana me termina activando algunos dB más de esos shelvings cuando el sonido que yo no quiero suena. O sea, cuando esas frecuencias entran, esa campana dinámica me baja un poco más el shelving, tanto en agudos como en graves. Y ahora lo vas a ver, mirá. Fíjate ya cómo este filtro limpia un montón de grave y agudo que hay ahí de gusto, mirá. ¿Ves? Entonces, esta campana es la que está activando esto que sucede acá y esto que pasa acá también, ¿ves? Y me evito de usar un filtro que por ahí es mucho más agresivo con la cuestión de la fase. En segundo lugar, después de esta limpieza abrupta, vino el compresor que me ayudó a quitar los transientes de ese room. Mirá. Desaparecieron prácticamente los golpes, o sea, quedó más lo de atrás, el relleno. Casi te diría que usé este canal como si fuera una compresión paralela, pero no lo hice en paralelo, lo hice en el mismo canal, porque yo sabía que el room para otra cosa no lo iba a querer, era para esto, realmente me ayudó a rockear la batería. Después de este compresor se vino un clipper, como si fuera poco, a los pocos picos que quedaban los corté con un clipper y además lo usé para saturar, para darle un poco de saturación, de clipping a esto y entibiar un poco esos transitorios que quedaron, que son pocos, mirá. Apago. Un detalle. Y ayudo a redondear un poco más esos pocos transientes que quedaron. Atrás del clipper va una saturación, o sea, le puse yo una saturación para
engordar, engrosar un poquito más ese sonido. Redondeé, aparecen un poco más de armónicos. Ustedes ya saben que con los saturadores generamos armónicos y eso resulta interesante. Mirá. Ahí se engrosó un poquito más y ahí estaría terminado, porque lo que hay abajo es un trim, que es una inversión. Lo usé para poner una inversión de polaridad porque este estaba invertido con los otros micrófonos de la batería, que ahora nos están escuchando, así que es lo mismo. Pero básicamente este es el sonido que quedó. Y esto es lo que había. Mucho más real, mucho más cercano. Acá, mucho más low-fi, más lejano, más saturado, más, como decimos acá, más reventada la batería. Volvamos al solo de la batería entera. Vamos a aprender estos dos también. Te vuelvo a apagar para que recuerdes. Prendemos de nuevo. Esa diferencia de carácter que no hubiera tenido de otra manera. Vamos a escuchar, mirá, un poco con la banda completa. Por último, y por si te quedaban dudas de qué es lo que está aportando ese room a la mezcla en general, mira, escúchalo. Viste cómo unos pocos procesos y algunos detalles sencillos pueden hacer que tu mezcla cambie totalmente de carácter. Espero que este sea un recurso de esos que te sirvan. Nos vemos la próxima. Un abrazo.